con la enseñanza que estamos trayendo. Esta es la clase número 19. Estamos estudiando la guerra espiritual. Es una guerra espiritual que estamos liberando con el enemigo de nuestras almas, contra Satanás y sus huestes de maldad. La semana pasada terminamos, siempre doy un repaso de lo que vimos la semana pasada, y la semana pasada explicamos toda la armadura de Dios, que son las armas que Dios nos ha dejado. Dijimos que no es una armadura física, o que tampoco es una oración para que nosotros la hagamos y queramos cubrirnos con eso. Es un estilo de vida. La armadura de Dios, al tener esta armadura en nuestra vida, estamos viviendo de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Y dijimos lo que representaba cada parte de esa armadura. El apóstol Pablo hizo una simbología con la armadura de los soldados romanos. Explicamos lo que era cada armadura y, ejemplo, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la arma de defensa y de ofensa, la palabra de Dios. Entonces, debemos combatir los malos pensamientos, las dudas, las falsas enseñanzas, llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Esta es una guía eterna, y cada vez esta guía está más vigente. Estudiar la Biblia, memorizarla y aprender la palabra. Y oración y oración y oración, porque esa es la meta, porque esa es la guía para que nuestra vida esté cimentada en Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a seguir y vamos a estudiar esta semana. Vamos a empezar a estudiar las corrientes, vamos a decirle religiosas, las artimañas de Satanás, que no son nuevas, son las mismas de siempre. Él no cambia los métodos, él usa siempre los mismos. Cuando nosotros conocemos la Escritura y aprendemos a discernir, nos damos cuenta que ha engañado a la humanidad siempre con los mismos engaños, desde Eva, haciéndole creer al hombre que puede llegar a ser como Dios. Entonces, la Escritura nos advierte a lo largo de ella que seamos sabios y entendidos para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Al pasar de los años, vemos como cada día Satanás lleva arrastrado a su mentira a millones de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, y lo más alarmante, que está arrastrando a cristianos también. El auge de la tecnología y las comunicaciones lo ha ayudado a ganar terreno para implantar sus engaños. Por esto nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, debemos recordar cada día que es el Espíritu Santo que nos ayuda por medio de la poderosa palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debe mantener dos posiciones. Una, no dejar que el engaño se penetre y haga perder a la iglesia su autoridad y posición como la portadora de la verdad absoluta de Dios y su Hijo Jesucristo. Y la otra posición es cuidar de tener nuestras lámparas alumbradas y llenas de aceite, porque en cualquier momento Cristo viene. La iglesia debe estar alerta. El Señor Jesucristo nos advierte de que no ignoremos los tiempos que nos toca vivir. Marcos 13, 28, 29. El Señor Jesús le advirtió a sus discípulos y les dijo: mirad que nadie los engañe. Y le dijo: le van a venir Cristo y falsos maestros, pero no los oigan, a ellos no los escuchen, porque para eso están las enseñanzas que el Señor nos dejó. Entonces, Marcos 28, 29, el Señor Jesús dijo, hablándole a sus discípulos y a todos los que estaban ahí con él: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, nosotros somos entendidos de los tiempos. Si usted ve el cielo nublado, ¿qué piensa usted? Va a llover. Se escondió el sol y decimos, ya va a llover. ¿Por qué? Porque el tiempo nos lo está enseñando. Entonces, vemos estas cosas que están ocurriendo y hay muchos cristianos que andan como los caballos, mirando para allá abajo, solamente, y no se fijan todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la sociedad. La sociedad está cambiando a una manera
acelerada increíblemente. Por ir cerca, hace 10 años, no veíamos ni escuchábamos las cosas que estábamos viendo y escuchando hoy día, porque es un aceleramiento de todas las cosas. Y vemos cómo cada día el engaño está penetrando más dentro de la iglesia. El apóstol Pablo también manifestó una gran preocupación a la iglesia por esta enseñanza. Y eso está en 2 Corintios 11:3. El temor que tenía Pablo que las iglesias fueran engañadas, seducidas por la astucia del diablo. En 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y después le dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Es decir, que Él nos está a nosotros alertando. Él decía que tenía temor de que la serpiente, y la serpiente es Satanás, es representado siempre por la serpiente, que con la astucia, el engaño, pueda seducir a la iglesia. La iglesia que estaba empezando le preocupaba a Pablo y le sigue preocupando a la iglesia. Los años que tenga la iglesia está igualmente, está vulnerable a que pueda ser penetrada por el enemigo con sus engaños. Pablo, por la dirección del Espíritu Santo, supo que Satanás puede atacar, puede extraviar el verdadero camino de nuestra fe. Esto es su constante ataque: desviar, apartarnos, sacarnos del verdadero camino a través de formas variables que nosotros no nos podemos imaginar. Usa todo, y si puede, hasta la propia iglesia, a lograr penetrar la mentira disfrazada de verdad, como es una de sus tácticas más antiguas. Satanás siempre disfraza la mentira con medias verdades. A Eva le dijo: no, es mentira de Dios. Si ustedes se comen eso que Dios les prohibió, no van a morir, sino que van a ser como Dios. Y en verdad no se murieron. Y en verdad no se iban a morir físicamente, pero se murieron espiritualmente, porque quedaron separados de Dios. Y les dijo que iban a ser como Dios. Y hoy sigue diciéndole a los hombres lo mismo: serán como Dios. Y es el empeño de los hombres, ser como Dios. Entonces estudiemos la más nueva, por llamarlo de alguna forma, de sus artimañas. Porque usted y yo conocemos la Escritura, debemos de saber que sus artimañas no cambian y solo emplea otros medios. Por esto es tonto dejar que nos engañe, porque Él ha engañado siempre a la humanidad con las mismas. Son siempre las mismas cosas que usa, lo mismo, porque sabe. No es omnisciente, no es omnipresente, pero conoce cómo los seres humanos accionan, cómo los seres humanos reaccionan frente a diferentes circunstancias. Entonces Él siempre va a tratar de usar eso que Él sabe para atacarlo. Una de esas nuevas artimañas, que no es nueva porque ha estado siempre en la iglesia, es la apostasía. Quizás ustedes oyen esa palabra por todas partes, porque se oye: ¡ay, el apóstata! Todo el mundo llama apóstata, a veces sin fundamento, solo porque uno dice algo que no es según lo que ellos piensan. Porque, por ejemplo, si ven a una mujer que se pone pantalones y está en la iglesia, dicen: ¡ah, eso es hereje, eso es apóstata! Eso no tiene nada que ver con eso. La apostasía se refiere a la doctrina, a las cosas que se meten en la iglesia. También hay conducta, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, la apostasía es una palabra griega que significa un desafío a un sistema establecido o autoridad, una rebelión. En el caso de la Escritura, abandonar la fe. Un apóstata abandona la fe, ligeramente o totalmente. Para reconocerla y combatirla, debemos entender sus diversas formas y los rasgos que caracterizan sus
doctrina y a sus maestros. Las principales formas de apostasía, las dos más que se ven en las iglesias. Una, alejarse de las doctrinas matrices y verdaderas de la Biblia, cambiándolas por doctrinas mezcladas con pensamientos humanistas. El humanismo se está metiendo en la iglesia a una manera alarmante, porque vemos los conceptos y usan la escritura. Esfuérzate, tú lo puedes hacer todo, y eso es bueno, pero no podemos dejar fuera a Dios. Esta es una ecuación donde no somos nosotros solos, somos nosotros con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda. Porque te usan eso del pensamiento positivo y el pensamiento tenaz y el pensamiento que puede alcanzar las cosas, y andan empoderando a la gente, que la gente tiene que lograr las cosas que piensa y las cosas que quiera, y nada de eso tiene que ver con Dios. Esos son corrientes humanísticas que han existido hace siglos y se están metiendo de una manera horrorosa dentro de la iglesia. Yo estoy hablando de todo este contexto dentro de la iglesia, porque allá afuera está por todos lados. Y la otra forma es renunciar por completo a la fe cristiana. Soltar, abandonar a Cristo. Es decir, lo que vemos y lo hemos visto por mucho, yo lo estoy viendo y me quedo aterrada. Yo digo, pero bueno, este no era un pastor cristiano, y públicamente lo hacen y están abandonando la fe, están mandando a rebautizar la iglesia, diciendo que todo es Jesús y que solo es Jesús, que no es Espíritu Santo ni Dios y que solamente es Jesús, y están haciendo todo nuevo. Y uno dice, ¿qué es esto? Eso es apostasía pura. Cuando usted deja todo, abandonan todas las creencias que tenían antes, y todo eso, ya no oran, porque dicen, porque oramos y ya todo está, Dios sabe todo, y entonces están haciendo todo un cambio. ¿Y qué? Están abandonando la verdad del Evangelio. También se nos advirtió sobre los peligros de la apostasía a través de Judas. Judas fue un hermano de Jesús, fue uno de sus apóstoles y un líder de la iglesia primitiva. En su carta, en Judas está antes de Apocalipsis, es una sola, tiene una hojita, porque es un solo capítulo. Judas, ahí toda esa carta, ustedes en su casita la pueden leer toda, pero toda esa carta es para la iglesia, para que la iglesia estuviera alerta sobre esto que estaba pasando en la iglesia. Imagínense que era en el tiempo del inicio de la iglesia y había preocupación en ello, porque esas cosas se estaban filtrando. Acuérdense que el contexto donde nació la iglesia era una cultura romana, helénica, era una cultura que tenía de todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Entonces la iglesia naciente tenía muchas guerras. ¿Por qué? Porque estaba en medio de una cultura y una sociedad bien difícil, y ahí surgió la iglesia de Jesucristo, ahí nació. Y entonces el apóstol Judas escribe su carta y dice, vamos a leer desde el versículo 3, dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribirlo exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les está diciendo que es necesario contender ardientemente, y ahí usa una palabra griega que es agonizar, como tiene que ser una pelea, como que ahí vamos a dejar la vida, y dice, por la fe que ha sido dada a los santos. Los santos somos nosotros. Los santos no son los que están en las imágenes que están puestas en un pedestal. Los santos somos nosotros, los apartados, porque la palabra santos quiere decir apartado. Nosotros hemos sido apartados del mundo y hemos sido apartados para Dios, y somos los santos de Cristo, somos nosotros. Pero nadie nos tiene que poner una ofrenda, ni nadie nos tiene que prender una vela, y nadie tiene que arrodillarse delante de nosotros, porque no es para eso. Entonces, cuando dice eso se refiere a la iglesia, porque ahí es que están los santos, en la iglesia. Pero ya saben, no son las imágenes. Entonces la palabra que él usa es agonizar, es decir, que es una lucha continua. Judas nos está diciendo que va a haber una lucha que no acaba hasta el día del Señor. Y esa lucha es contra la falsa enseñanza, y esto debemos tomarlo en serio los cristianos.
Judas nos da una visión, cómo serán los apóstoles. Y entonces ahora dice, en el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos que estar alerta. Dice que han entrado encubiertamente y dice que están negando a Dios y están convirtiendo la gracia en libertinaje. La gracia es el perdón inmerecido de Dios, lo que nosotros no nos merecemos y Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces esa gracia la están pervirtiendo porque Dios nos salvó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero entonces, si esa gracia, yo digo, yo estoy justificada delante de Dios y yo estoy salva delante de Dios, entonces yo ahora voy a hacer lo que yo quiera. Pues no, porque eso ya es libertinaje. Porque esa misma gracia y ese mismo conocimiento de saber que un Dios santo, que si Él quería no lo hacía, dejó que su Hijo muriera en una cruz de la manera más cruel y vil para que nosotros en esa muerte quedara satisfecho Dios y pudiéramos nosotros alcanzar nuestra redención. Yo tengo que mirar eso como algo tan y tan valioso que yo lo tengo que cuidar. Por eso el apóstol Pablo dice que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, porque es algo que nadie más nos va a dar, es algo que es tan y tan valioso que yo lo tengo que cuidar, no porque se vaya a romper ni porque la vaya a perder, sino porque porque vale mucho, porque no lo puedo tomar como cualquier cosa. Tengo que decir, wow, lo que Dios hizo por mí, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Yo a veces me puedo pensar las cosas que Dios nos ha dado y yo digo, de verdad que a veces somos ingratos y a veces no reconocemos lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Es decir, vino a vivir en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos guía, nos lleva a toda verdad. Y entonces a nosotros se nos olvida. Porque usted cree que caemos en desánimo, en desaliento y que ya no tenemos ganas de nada. Porque se nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros y para nosotros, porque el Señor dijo que nos iba a enseñar toda verdad. Entonces se nos olvida que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que Él está ahí, Él es nuestro ayudador más precioso para ayudarnos, para instruirnos. Y también se nos olvida para hacer las cosas mal. Porque entonces a mí se me olvida que el Espíritu Santo mora en mí y vengo y me tomo una botella de vino y me emborracho. Se me olvidó que ahí está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no quiere eso. El Espíritu Santo no quiere que yo vaya a lugares y yo no puedo ir, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay sitios donde yo he ido y cuando estoy ahí me siento horriblemente mal y me tengo que ir, porque el Espíritu Santo me está diciendo que ahí yo no debo estar. Y el Espíritu Santo sabe más que nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer ese sentir y ese mover del Espíritu Santo, porque es el que nos va a librar de caer en el engaño que está diciendo Judas, que vinieron hombres y siguen llegando a meterse en la iglesia, a dañar la iglesia. El apóstol Pablo también nos advirtió contra la apostasía. Segunda de Corintios 11, 13, 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, que no es extrañarnos. Ya Pablo en ese tiempo hablaba de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Yo creo que el ministerio apostólico está vigente porque el Señor nos dejó
a la iglesia para su fundamento, los primeros apóstoles, lo que él escogió, pero hay hombres con llamados apostólicos y necesariamente no se tienen que llamar apostólicos, sino que cumplen el ministerio apostólico, son enviados, forman personas y las envían a llevar el mensaje del evangelio. Hay hombres que han muerto por la causa de Cristo y nadie ni los conoce, porque no han sido famosos, porque no han sido relevantes en una iglesia de 1 millón de personas, porque eso no es una señal. Las señales están haciendo la voluntad de Dios, a dar frutos del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo también nos advirtió sobre la apostasía, es decir, hay muchas advertencias en la Escritura de que esto iba a pasar, y es una de las cosas que Pablo más temía, el cuidar la iglesia. Le dice a Timoteo, todas las cartas hablan sobre eso.